Hola amigos del Cine Club Aquistar, muchas gracias por esta invitación, muito obrigado por este convite a presentar Phantom Lady, la película de Robert Siodmak. A mi entender, la primera de las películas importantes, la primera mejor película americana de Siodmak en el periplo que hizo en Hollywood. La verdad es que hasta este año de 1944, en el que se rueda Phantom Lady, es difícil saber, viendo las películas anteriores, si Siodmak era un director norteamericano o un director inmigrante europeo. Hablo de cintas como My Heart Belongs to Daddy, Someone to Remember, o incluso una película más grave, más seria como Fly By Night, bastante relacionada con esta, por cierto. No está hasta el 43, cuando Robert se reencuentra con su hermano Kurt Siodmak, que estaba haciendo carrera como escritor y como productor, un poco en la línea seguida por el ruso Val Lewton, cuando empieza a virar la carrera de Robert Siodmak y empieza a encontrar un nuevo estilo, o por lo menos una nueva clave en la que se instalará buena parte de su cine mientras está en Estados Unidos. Phantom Lady tiene bastante que ver con Son of Dracula, con esta película que hace con Kurt, y las dos son una especie de puente hasta llegar a su primera gran obra maestra, en mi opinión, que es Christmas Holiday, basada en un relato de Somerset Maugham. Phantom Lady es la primera película que rueda Siodmak en la Columbia tras dejar la Paramount, y la verdad es que no será hasta un par de años después cuando llegan las películas suyas más conocidas, en las que le han dado un nombre en la historia del cine, como son The Killers, The Spiral Staircase, y habrá que esperar hasta el 48 para que lleguen las que a mi juicio son las mejores películas dentro del cine negro que hizo, que son Cry of the City y sobre todo Criss Cross. Phantom Lady, en realidad, siempre surge la duda, se vea por primera vez o se revise, si pertenece o no pertenece al cine negro. El cine negro, la verdad es que se fue poco a poco asentando en una serie de claves, de decorados, de iluminación, de tramas, de diálogos muy brillantes, incluso por encima de la coherencia de las tramas. Y esto, en este año del 1944, todavía hay muchas películas que tienen bastantes elementos de cine negro, pero que no se pueden calificar estrictamente como pertenecientes al mismo género que las que vinieron posteriormente. El cine negro es en esta época casi una presencia, una que se corporeiza cuando hay duda, cuando surge la duda entre varios géneros, como son el relato criminal, el cuento gótico, el melodrama turbio, y ahí toman forma estas coreografías de luz, de sombras, de sonidos, etc., de las que hay varias muestras esplendorosas en Phantom Lady. Hay una muy conocida, muy icónica, que tiene lugar cuando la protagonista, Ella Raines, vigila durante una noche, sin pronunciar palabra, al barman, que es el primer eslabón de la cadena de la conspiración urdida en torno a su jefe, que es la víctima inocente encarcelada y acusada del asesinato de su mujer. Esta escena es tan brillante porque, además de ser una respuesta a todas esas mejores elementos del cine negro a nivel estético, además enlaza con una escena en la que el inspector Burgess, el inspector que interpreta un desgraciadamente breve en la película Thomas Gómez, relanza la película porque se presta a abrir extraoficialmente el caso. Es un momento, es casi el momento más romántico de la película, en el aspecto de que él es el que toma la iniciativa y se arriesga realmente para un poco acompañarla a ella en un periplo que estaba empezando a ser bastante peligroso. Ya estaba tomando, la verdad, que una
bastante complicada para intentar desenredar el caso. Además, en estas escenas se abre una posibilidad apasionante, y es que ella se convierta en esa Phantom Lady de la que habla el título, en esa dama desconocida, en esa mujer que vaya a actuar como una especie de ángel vengador, que vaya a dar su merecido, digamos, a todos los integrantes de la trama que ha conspirado contra su jefe. Sucede esto sobre todo porque la historia amorosa entre el jefe, interpretado por Alan Curtis, y ella es bastante débil. Él estaba casado, como es lógico, cuando empieza la película, y casi no había reparado en ella, ni tiene gran crecimiento la historia entre ellos cuando ella va a visitarlo en la cárcel, etc. Ella, con esta opción arriesgada en la que corre peligro su vida, incluso cuando intenta hacer que los que han intervenido en la conspiración hablen, ella casi se pone en la posición de las protagonistas de las Women's Pictures, de las películas de mujeres que tanto proliferaron en Estados Unidos durante esta época. La verdad es que el personaje mejor definido de la película, el mejor diseñado, es Thomas Gómez, que está desdoblado de alguna manera, hitchcockianamente casi se podría decir, en sus dos ayudantes, que son los encargados de portar o de llevar la insidia de la investigación, de ser un poco los que intentan cargar la culpa rápidamente para pasar a otra cosa al que creen que es culpable. Está también diseñado ese personaje con tan pocos elementos que el que parece que lleva el peso de la definición en el guión de un personaje maligno, como es el que interpreta Frank Shelton, la verdad es que solo lo que hace es una interpretación bastante somera de lo que habían sido los personajes de Peter Lorre en películas como M de Fritz Lang o como en Mad Love de Karl Freund. La verdad es que hay otra escena fantástica que también responde a una planificación heredada de los mejores maestros europeos, que es la que se produce en la escena del juicio. El juicio está solamente tomado sin que veamos en ningún momento ni al juez, ni al jurado, ni a los testigos, ni siquiera al acusado. Y lo que vemos únicamente es el público que asiste al espectáculo y que no está dispuesto a dejar de sonreír o de comer incluso mientras se delibera, se dilucida qué ocurre con la vida de un hombre. Y también en la escritura, el lenguaje taquigráfico, que se toma nota mientras se desarrolla todo el proceso. Así se refuerza de alguna manera no solo el espectáculo vulgar para disfrute de la masa, en que se convierte en un proceso en el que la verdad parece que importa muy poco, sino también ese lenguaje intrincado y ese lenguaje complicado, muchas veces no entendible y no comprensible por la mayoría de los espectadores y la mayoría de los asistentes al juicio, y que está perfectamente reflejado en esas anotaciones y en esos signos que evidentemente Siodmak sabe que la mayoría del público no entiende. Una de las muchas ideas imaginativas de puesta en escena en el film, que por otra parte está cargado de excelencia en el aspecto visual y que es una especie de extensión de la vieja y perdida aventura de muchos cineastas europeos de soñar el cine americano como el crisol de todos los demás cines que habían nacido en Europa. Espero que la disfrutéis y que os paséis un buen rato.